Yo, por ejemplo, en este momento, a Urtubey no me lo banco. Por ejemplo. Claro, me cuesta mucho. Pero mañana precisamos Alta. Por eso, trato, si hago una crítica, por ahí la hago entre amigos, entre compañeros, ¿viste? No la hago para afuera, porque como hacía Perón, los trapos sucios se quedan en casa. ¿Viste? No se van a limpiar a casa ajena. Entonces, y los de afuera intentan constantemente dividirnos, porque solo así los pueden ganar. Y de hecho nos ganaron porque hemos sido divididos. ¿Y qué hacemos? ¿Eso sale? ¿Necesitamos o qué hacemos? Sí, no, yo me hago cargo de todo lo que digo. No, yo me hago cargo de todo lo que digo. Además, me hago cargo de mis dificultades para cumplir con estas cosas. Aparte está diciendo algo que más o menos lo tenemos todo claro. Yo, viste, no, hay otros compañeros que me resulta más fácil, qué sé yo, por ahí digo, bueno, qué sé yo, está bien, y me la trago, puedo tragar. Hay otras que me resulta muy difícil. Las 20 verdades, ¿para qué también se hicieron? Y la doctrina, para que haya, para que continúen el tiempo las cosas. Sin doctrina, las cosas, o sin tener algo escrito, las cosas se disuelven en el tiempo y no llegan a un buen final. Entonces Perón hace la doctrina, las 20 verdades, todo esto, y va armando una serie de cuestiones para que nosotros tengamos en cuenta y podamos construir. Fíjense que, por ejemplo, Perón murió hace muchos años. Sin embargo, el peronismo sigue fuerte, hay jóvenes que son peronistas, entonces uno, ¿esto por qué? Porque hay algo con que transmitir las cosas. Hay algo con que transmitir. Yo puedo agarrar esto, de hecho, ustedes se fijan, hoy estuve leyendo, porque uno la lee, por ejemplo, y encuentra cosas peores. Lo lee dentro, por ejemplo, esto lo leí, se imaginan, hace 50 años. Cada vez que lo leo encuentro nuevas cosas, pero no porque son nuevas, sino porque yo cambié. Yo cambié, no soy el mismo de hace 50 años atrás. Tengo otras experiencias de vida, tengo otras cosas, y entonces yo también veo las cosas desde otro punto de vista. También uno por ahí, cuando es viejo, digo, yo trato de ser, ojalá pudiera ser sabio, tener sabiduría, no tener inteligencia. Con la inteligencia muy bien uno no sabe lo que es. La sabiduría sí, es la capacidad de tener la experiencia y transformarla en algo que pueda ser, digamos, hacerte más feliz, en definitiva. Todos ustedes, todos los que están, han venido al mundo a una sola cosa, a tratar de ser felices. Solo a eso han tratado de ver, a ser felices. Hay algunos que creen que son felices con mucha guita, hay otros que creen que son felices con un arma en la mano, hay otros que creen que son felices con mucho poder. Bueno, en mi caso no es así. En mi caso, yo soy feliz con los amigos, con la familia, con los afectos. Yo soy feliz con los afectos. Entonces Perón crea las 20 verdades para esto, para que, digamos, tengamos elementos para poder encontrarnos entre nosotros y tener una convivencia más o menos clara. Son 20 verdades que, por supuesto, tomamos algunas, hay que tomarlas a todas, porque es un conjunto, es una cosa común, digamos, no es cualquier cosa. ¿Para qué? Además también crea Perón la doctrina y las 20 verdades. Para que tengamos unidad de concepción, para que todos pensemos no igual, pero sí semejante. Y que entre todos, aunque no pensemos igual, entre todos generemos una verdad superior. Por ejemplo, cuando yo los escucho a ustedes, yo incorporo cosas de ustedes, incorporo cosas de cualquier persona que me habla, muchas veces me dicen cosas que a mí ni se me hubieran ocurrido nunca. Y sin embargo digo, qué bárbaro esto.
de lo más humilde a veces, que uno dice, y que hasta por ahí no terminaron la escuela primaria, y sin embargo dicen algo que vos decís, ah, la gran flauta, qué profundidad que tiene esto. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer los militantes es escuchar al pueblo, escucharlo, prestar atención a lo que el pueblo dice. El pueblo tiene una inteligencia, una capacidad que es muy importante para nosotros los peronistas. Los que no pueden escuchar al pueblo son estos tipos que gobiernan hoy, porque a estos tipos les importa un carajo el pueblo, les importa un carajo lo que el pueblo dice, no les interesa, ¿me entiendes? Pero a nosotros sí nos interesa lo que el pueblo dice, y ahora lo vamos a tratar. ¿Por qué la unidad de concepción también es importante? Porque lo que permite la unidad de concepción es una unidad de acción. Cuando todos tenemos más o menos la misma unidad de concepción, lo que queremos, los objetivos a los cuales queremos llegar y cómo llegar a esos objetivos, seguramente todos juntos vamos a poder ir hacia el mismo lugar, porque eso es lo que tenemos que hacer, organizarnos y ir todos para el mismo lugar, que es la unidad de acción, no solo unidad de concepción, sino unidad de acción. La unidad de acción y la unidad de concepción son importantísimas. Recién hablaba con un compañero y hablábamos de organizaciones a las cuales nosotros habíamos pertenecido. Y por supuesto esas organizaciones, en algún caso como la que yo estuve, la disolvimos nosotros a propósito. Disolvimos la organización y dijimos, esta organización se termina cuando muere Perón. Y cuando murió Perón, 10 días después, disolvimos la organización. No era fácil eso, no era fácil. ¿Por qué? Porque vos, cuando vos construís poder, te toca recorrer diferentes lugares, que de un día para otro vos no sos más nada. No tenés más nada. Todo esto que hiciste, chao muchachos, cada uno vaya por su lado y haga lo que tiene que hacer. En otros casos pasó de otra manera. Pero, fíjense, esa unidad de concepción y esa unidad de acción, ¿saben qué dejó? Amigos. Amigos. Los muchachos que estuvieron en una organización son amigos entre ellos. Y los muchachos que estuvieron en una organización somos amigos entre nosotros. Es compañeros y amigos. Y Perón hablaba de construir una generación de amigos. Por supuesto, hoy, hace poco tuvimos una reunión y los muchachos me decían, yo dije, muchachos, ¿por qué no le invitamos a Coco a la reunión? Y los muchachos me decían, algunos me dijeron, pero Coco no va a querer venir, somos todos guardianes, Coco no va a querer venir, ¿viste? Y le digo, pero escuchame una cosa, ¿por qué carajo no vamos a invitar a Coco? Después me lo preguntó por qué lo había invitado. Yo le dije, Coco, yo te conozco a vos hace 50 años. Toda mi vida te vi militar. ¿Viste? Toda la vida te vi que tuviste cargos y no choreaste. Y seguís siendo compañero, seguís siendo peronista. ¿Por qué no te voy a invitar? ¿Cuál es la diferencia que podemos tener él y yo hoy? Esto lo da esto. La unidad de concepción. Entonces, Perón crea esto y dice que esto es una filosofía de vida. La palabra filosofía, filo significa amor y sofía sabiduría, el amor al conocimiento, a la sabiduría, a conocerse, no solo el conocimiento teórico de las cosas que uno escribe, que yo, de la matemática, de la lengua, de la historia, no solamente eso, sino el conocimiento hacia el otro, al prójimo, al compañero, conocerlo realmente, saber por qué actúa como actúa, saber hasta dónde da el compañero, porque ese es otro error que a veces cometemos las conducciones, darle una tarea a un compañero que no la va a poder llevar adelante, porque tiene características propias ese compañero.
cada uno tiene... A mí si ustedes me ponen a arreglar un auto, van de cagada. Si me ponen a arreglar un tubo fluorescente, van de cagada. Ahora ustedes me dicen a mí, por ejemplo, che, Ricardo, ¿cómo se puede generar trabajo o empleo? Y yo te digo, puedo estar 3 días hablando sobre ese tema. ¿Cómo carajo se genera empleo? ¿Y cómo se genera trabajo? Porque me dediqué a eso. No me pongan en un lugar donde yo no sirvo, pónganme en un lugar donde sirvo. Che, echalo a la mierda, no va a ser laburar. Yo hago laburar a todo el mundo, loco. Esa calidad, ¿viste? Trabajo. ¿Sabía eso? Bueno, vamos a empezar entonces con las verdades. Dice, la primera verdad dice, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Bueno, acá hay alguna cosa que tenemos que empezar a ver. El corno es democracia, o como dicen algunos, democracia, porque los griegos no tienen tilde. Bueno, la palabra democracia tiene 2 partes para hacerlo más sencillo. Esta parte que está acá es pueblo y esta parte que está acá es gobierno. Gobierno del pueblo. Todo esto está fenómeno, pero hay democracias y democracias. Hasta que llegue un oligarca. ¿Eh? Hasta que llegue un oligarca y la cambia. Justamente. Bueno, justamente la palabra oligarca, También, oligarquía, es el gobierno de las minorías, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es la democracia para nosotros los peronistas? Algunos de ustedes, por ejemplo, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con esta democracia que hay ahora? ¿Ustedes están de acuerdo con esta democracia que hay ahora? No. ¿Por qué? A ver, les doy la palabra a ustedes, ¿por qué? Porque no hace la felicidad del pueblo, estamos todos mal, Muy bien. pasando necesidades. Bien, primero, no hacen lo que el pueblo quiere. Y no defiende el interés del pueblo. Tampoco lo escuchan. Bien. O sea, Segundo, no hacen, no lo escuchan. Se podría decir que es una pseudo-democracia. no nos representan en general. Llegaron con mentiras. Gobiernan con mentiras. Un gobierno de... Llegaron con mentiras. También es un gobierno de quita de derechos adquiridos. Bien, no solo no hacen lo que el pueblo quiere, sino que además le sacan derechos. Eso es los derechos. Muy bueno. No le interesa la mesa de la patria. Bien. Ni la soberanía tampoco. Cada vez que el pueblo quiere hablar, Lo reprimen. Te va a quedar chico el desarrollo. Pero es extraordinario esto, porque se construye, el conocimiento se construye con todos nosotros. Ahora No sí. hay alguien que sabe de política o sabe de peronismo. No hay alguien que sabe de peronismo y usted no sabe un carajo. No es así. Porque si no, vamos en contra de lo que nosotros mismos pensamos, de lo que es el peronismo. Si no, vamos en contra de lo que nosotros mismos pensamos. Entonces, el conocimiento se construye con los demás, no se construye por sí solo. Hay un muy buen pedagogo ruso, la poca cosa que los rusos tuvieron piola durante la Unión Soviética, Vygotsky, que decía que los chicos, los jóvenes, construyen su conocimiento con el otro, con el que tiene al lado. Yo, por ejemplo, siempre enseñé matemáticas. Si hay materia odiada por los tipos, es matemática. ¿Viste? Entonces, pero dos cosas aplicaban. Una, primero, que cuando jamás solté a un alumno. O sea, soy como un perro, de esos perros que muerden los talones, ¿viste? Te agarran de los garrones y no te sueltan. Yo soy así. Hasta que el tipo no sabe, yo no lo suelto. ¿Viste? El tipo tiene que salir sabiendo. Y ese es un problema mío, porque cuando uno enseña, es fácil para los que van a aprender a pesar mío.
por ejemplo, doy un ejemplo, mis hijas tenían todo, tenían computadora desde siempre, computadora, internet, fui uno de los primeros tipos que tuvo internet en Argentina, libros a cagarse, íbamos de vacaciones a diferentes lugares, las llevaba al cine, al teatro, al museo. Pero hay pibes que no tienen esa posibilidad. A ese pibe le va a costar más, porque no hay incentivos que le faltan. Y ahí es donde yo me tengo que preocupar, por ese. Porque nosotros va a ser fácil enseñarle, es una pavada eso. Eso aprende a pensar bien. Entonces, ¿qué pasa? Se construye el conocimiento con nosotros. Por ejemplo, a mis alumnos yo los dejaba, les daba un ejercicio y les decía, bueno, trabajen. ¿Y qué hacían los tipos? Se juntaban entre ellos. Y decían, che, ¿cómo te da esto? Y a mí, ¿qué tal? A mí me da esto. Y discutían. Esa discusión vale la pena. Después yo lo escuché pasar al pizarro y decía, a ver, explícame a mí ahora. ¿Cómo hiciste este ejercicio? Y el tipo me lo hacía. ¿Viste? Y es esa la forma, esta es la forma de construir. Construyan con sus compañeros. Construyan con sus compañeros. Cuando nosotros escuchen a sus compañeros, que tienen muchas cosas piolas para decir. Muchas cosas piolas. Fíjense que dice, el otro concepto es el concepto de gobierno. ¿No? Gobierno. Y acá hay tres conceptos que de alguna manera se enlazan. Gobierno, Estado y pueblo. Gobierno, ¿qué es el gobierno? El gobierno es muy chico el gobierno. El gobierno es, ustedes eligen un gobierno por elección y eligen una serie de personas, tanto en el ámbito nacional, ¿cierto? Presidente, vicepresidente, senadores, diputados. Después eligen los gobernadores, también con sus cámaras. En algunos casos hay una cámara sola, en otros casos hay dos cámaras. Y después eligen el gobierno municipal, ¿no es cierto? Es el gobierno, por ejemplo, del 3 de febrero, y eligen a sus concejales. El presidente de la República, el gobernador y los intendentes tienen la facultad de elegir a los que lo van a acompañar para que puedan gobernar. Si no, sería imposible atender la dispersión de cosas que tiene un presidente. Imagínense, el presidente no puede estar ocupándose de la salud exclusivamente de eso, ni de las relaciones exteriores, ni de la economía, de la cosa cotidiana de eso. Sí tiene colaboradores, que son los ministros, los secretarios de Estado. Pero hay un momento, ¿no es cierto?, que cuando uno está el presidente de la República, vienen los ministros, vienen los secretarios de Estado, vienen los subsecretarios, y ahí, chao. Hay algún caso, por ahí, alguna dirección nacional. Pero después hay una estructura que generalmente es de carrera, que es el Estado, que es el que ejecuta las cosas que tiene que hacer, que dice el gobierno, porque el gobierno da la dirección política, es el que decide la política de lo que se va a hacer. Por eso estos tipos hacen este tipo de política, que no es la nuestra. Pero ¿qué pasa también? Pasa que muchos de estos tipos no son nuestros, vienen de épocas anteriores y vienen de regímenes diferentes. Son como capas de cebolla muchas veces eso. Quedan los de la dictadura militar, quedan los de Alfonsín, después vienen los de Menem, después tuvieron los de... Y algunos funcionarios van quedando y se superponen como capas.
Esos tipos, cuando nosotros damos una orden, ellos escuchan muchas veces, por incapacidad y otras veces porque son unos hijos de puta, escuchan lo que quieren y hacen lo que se les canta. Entonces, cuando uno da una orden, sale A y llega Z. Y vos decís, ¿cómo carajo? Yo si yo dije A, ¿por qué mierda es el teléfono descompuesto? ¿Sí? Para no dejar pasar un poco lo del tema de democracia, que obviamente que todos estamos coincidiendo en que es un gobierno que no escucha, es un gobierno que hace lo que quiere, es un gobierno que llegó mintiendo, pero también tener en cuenta que hay democracias, o sea, la academia las divide en democracias directas e indirectas. Argentina tiene una democracia indirecta, porque el pueblo directamente no gobierna. A nivel de las indirectas existen las democracias representativas, que son las que el pueblo elige por un voto al representante que nos va a representar, porque en definitiva Macri ganó por ser la mayoría, recordemos esto, compañeros. Y después está la democracia delegativa, que es cuando el pueblo solo vota y hace que el gobierno haga lo que quiera, hace su plan de gobierno, que es efectivamente lo que están haciendo estos tipos. Y la democracia mayoritaria, que es el poder que opinan todos, hago lo que dice el pueblo, lo que dice la mayoría de la gente, que en realidad se suele manejar más por medio de referendos vinculantes, o sea, mecanismos para que la gente vote. Nuestra Constitución dice que nuestra democracia es representativa, que nosotros elegimos a nuestros representantes, y lamentablemente es lo que nos tocó, muchachos. Hicimos una mala gestión y perdimos contra Cambiemos porque mienten, sí, porque le mintieron al pueblo, eso está claro. Pero que también que quede claro que estos tipos están ejerciendo una democracia. Un tipo de democracia que no es la mejor para el pueblo. No es la mejor para el pueblo, pero es una democracia que en otras partes del mundo funciona. Estos tipos están haciendo lo que quieren con la Argentina, estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. No coincido con que funciona en gran parte del mundo. No en gran parte del mundo, pero sí en ciertos países. Pero también es un tipo de democracia que ayuda a los gobiernos que no quieren que la gente se comprometa, que dicen, estos tipos los elegimos para gobernar y se dedicaron toda la vida a ejercer la función pública o a estar en la política, y estos tipos son los que saben. Está bien, yo como peronista no creo en ese tipo de política, estamos de acuerdo, porque yo creo que todo el mundo tiene que estar en política para poder enriquecerla. Pero estos tipos vienen con una ideología que en definitiva tienen un plan. Destruir a la Argentina, estamos de acuerdo, sí, pero que tienen un plan y que se están manteniendo dentro de un tipo de democracia. O sea, nos cuesta, pero esto nos tiene que dar ánimo para volver al gobierno, no para el por eso tenemos que hacer hincapié en lo que es democracia y en lo que es oligarquía. O sea, llegaron democráticamente, pero instalaron una oligarquía, que es un gobierno de poco para poco, o sea, de rico para rico. Sí. Nosotros queremos un gobierno del pueblo para el pueblo. Por la clase, discúlpame. ¿Por qué no hacemos una cosa? Por la metodología, pues son 40 minutos. ¿No convendría que el de la clase, después hacemos el break y después retomamos y ahí va planteando todo? Claro, porque después se nos pierde lo que queremos y después un parecido. A mí me da bien porque está bien, a mí me parece piola lo que decís. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de... Dice, la Constitución dice que el pueblo argentino no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Yo no estoy de acuerdo, a mí no me representa nadie. A ver, vamos a ser claros, a mí no me representa nadie. Yo me represento a mí mismo, no represento a nadie y nadie me representa a mí. Vamos a ser claros de esto. A ver, yo puedo compartir un montón de cosas con compañeros, pero eso no significa que ellos me representen, es otra cosa. Ahora, ¿cómo hacemos? También pensemos, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Porque si no estamos de acuerdo con esto, alguna forma de gobierno nos tenemos que dar que sea plausible, o sea, que se pueda hacer, ¿no? Pensemos cómo podemos hacer. Yo he participado de democracia directa en Suiza, por ejemplo, en los cantones suizos. Estuve estudiando en Suiza. No, viste, en medio, para algunas cosas está fenómeno. Acá yo pondría eso, ¿sabes para qué? Para los gobiernos de los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Elegiría nada más que al intendente y después, viste, que la gente se reúna para discutir los problemas mayores, digamos. Vamos a hacer una escuela
¿Qué tipo de escuela? ¿Cómo la tenemos que hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Viste? ¿Dónde la vamos a poner? ¿Viste? Eso, ¿viste? Si vamos a hacer una escuela técnica, ¿qué tipo de especialidad queremos que tenga? ¿Viste? Eso me parece piola hacer eso. Pero habría que pensar cómo hacerlo. También la democracia nuestra va de la mano con el sistema que tenemos, que es un sistema presidencialista. También. Que no es lo mismo que en Europa, que tenés funciona el Parlamento. Claro. Y eso después, por eso, Acá tendría que funcionar el Parlamento. El problema es que a veces por eso tenemos que muchos jugar. parlamentos que no cumplen con lo que prometieron cuando se lo votó. Una de las grandes El derrotas problema del que hemos Parlamento tenido- es ese. Una de las grandes derrotas que consiguen los peronistas es cuando nos derogan la Constitución de 1949. Es una verdadera democracia. Es una democracia popular en serio. Y nunca se restauró esa Constitución que la saca un gobierno de falso. Se derogó. Tenemos que luchar por la La reforma no es igual, o sea, ahí está. No se derogó, se dejó de lado, que no es lo mismo. Sí. Igual hay que tener claro y aceptar, ¿no? Ellos entraron democráticamente, ¿sí? Después como actúen, eso me corresponde a ellos. Cada uno va a actuar como quiere, entraron democráticamente. Nosotros lo que tenemos que tomar del concepto de democracia, poder también volcarlo en el movimiento, para poner a los representantes democráticamente también con los compañeros. Eso tenemos que tomar nosotros. Porque hablamos de democracia y hablamos del otro y no hablamos de nosotros. Nosotros tenemos dos batallas. Tenemos la verdad del frente y tenemos la nuestra. Claro. Y tenemos que ser conscientes de aceptar y revisarnos y empezar a elaborar algo productivo para el movimiento. Constructivo, no destructivo. ¿Entiendes? Debatiendo con los compañeros y compartiendo experiencias. Y usemos la democracia para poner al representante del movimiento entre todos los Primero compañeros. nosotros. Desde del seno, ¿no? Vamos a nos detenemos en este punto, si no, hablar de democracia. tenemos que, Es el mismo, porque si no- no me gusta la palabra jugar en política, pero tenemos que jugar con las cartas que tenemos. Tenemos el sistema representativo y lo tenemos. Entonces, la única forma, y ahí está la inteligencia del general, es lograr la mayor unidad de concepción. Entonces, nuestro representante, en cierta forma, yo también opino como él que no es difícil que me represente, pero si logramos con este tipo de charlas y generalizada y ampliada y llegada a nivel nacional, logramos la unidad de concepción que nos lleva a la unidad de acción. Entonces, si tenemos la unidad de concepción, todos pensamos o tenemos un concepto, no pensamos igual, tenemos un concepto peronista, vamos a lograr una unidad de acción. Por eso son importantes este tipo de charlas y conocer la doctrina y conocer las 20 verdades y conocer comunidad organizada y conocer todo la esencia de lo que es el peronismo para lograr una unidad de concepción. Sí, pero en ese criterio no nos tenemos que equivocar cuando elegimos la conducción que va a estar a nivel provincial o nacional. No basta Porque con la- ahí es donde estamos problemas. Sí, igual la idea ¿Qué es lo que acá dice es el un- compañero? tenés- ¿Cómo elegimos esa conducción? Compañero, Porque la idea ahí es un va- teórico. Ahora es un teórico donde avanza Sí, con sí. esos términos, Sí, ya sé, pero con estos temas, contestando lo y la que decía. viene, y la obra que viene, es un práctico donde se desarrolla cada uno para poder avanzar con los temas. Estos dos serían. El otro concepto que hay es el concepto del pueblo. El concepto del pueblo. ¿Qué es un pueblo? ¿Qué es en realidad un pueblo? Un pueblo no es una masa desorganizada. Eso no es un pueblo. El pueblo tiene que estar, para ser un pueblo, tiene que tener una cultura, toda una serie de cuestiones, un idioma, toda una serie de cuestiones que le sean comunes. Eso hace que sea un pueblo. Y además tiene que estar organizado, porque si el pueblo no está organizado, no es pueblo, es masa. Digamos, una de las cuestiones por las cuales también nos ganaron es porque estábamos desorganizados. Por eso fue. Si nosotros estamos organizados, es muy difícil ganarle a un pueblo organizado. Fíjense, por ejemplo, la guerra de Vietnam, para tomar un dato, ¿no? Los yanquis, el ejército más importante del planeta, que se fue allá, se bombardeaba, las hacía mierda, le tiraba fósforo blanco, le quemaba
las aldeas con la selva, todo, pero no pudieron ganar. ¿Por qué? Porque había un pueblo organizado. Yo de a poco hablaba de ¿cómo se llama? El éxodo jujeño. El éxodo jujeño es una cosa extraordinaria. Extraordinaria, fíjense por eso. Belgrano tenía que retroceder, ¿no es cierto? Tenía que retroceder porque le habían ganado una serie de batallas, Vilcapugio, Olloguma. Entonces el tipo tenía que retroceder. Pero ¿qué pasaba? Si retrocedía, le dejaba el territorio con todas las cosas al enemigo. Entonces, ¿qué le dijo al pueblo? Miren, muchachos, tenemos que quemar todo. Tenemos que envenenar los pozos de agua, tenemos que llevarnos lo que podamos llevarnos, nos lo llevamos, pero después todo el resto, las casas hay que quemar. Ah, miércoles. Miren que vienen acá y te dicen, mire, está ingresando un ejército enemigo y vos tenés que quemar tu casa. Ah, papito, ¿cómo tengo que quemar mi casa? Me rompí el alma toda mi vida para tener mi casa y ahora tengo que prender fuego. Ah, se lo hicieron los rusos a Napoleón también. Pero extraordinario, hermano, ¿viste? El tipo, miramos la capacidad de conducción, por supuesto también tenía capacidad de colección, ¿no? Porque el que no le daba pelota lo fusilaba, vamos a ser claros, ¿viste? Porque es así también, la guerra no admite dudas y cosas por el estilo. Cuando estás en guerra es así, punto. Pero la mayoría del pueblo jujeño le dio pelota. O sea, quemó sus cosas. Había plantaciones y los tipos quemaban sus plantaciones. Habían trabajado todo el año para cosechar y la tenían que quemar. Y empezaron a retroceder hasta Tucumán. Y ahí se hicieron fuertes. A pesar de que le había dicho, el gobierno central le había dicho a Belgrano retroceder hasta Córdoba. Y la gente le dijo, no, nos hacemos acá, y Belgrano dijo, bueno, nos quedamos acá y acá se nos frena. Y ahí recupera el territorio porque gana la batalla de Tucumán y la batalla de Salta. Con la gente. O sea, un pueblo organizado es imposible de ganar. Imposible. Cuando estamos desorganizados, ahí nos ganan. Entonces lo que tenemos que hacer es organizarnos, porque un pueblo, solo un pueblo cuando está organizado, si no, no hay pueblo. Somos tipos diferentes, y por ahí somos todos peronistas, sin fenómeno, pero, ¿viste? Nos relajamos, ¿viste? Nada más estamos fenómenos. Y la señora, ¿viste? Y la señora tenía que salir todos los días, toda la semana a hablar. Toda la semana a hablar. El jefe no puede ser expuesto todas las semanas. Hay que cuidarla a la jefatura, hay que cuidarla, hay que protegerla. No hay que decir, vos sos el jefe, y palmear la espalda y te vas a tu casa. No es así, porque si no vamos de cagada. Es como si nosotros queremos llevar a un compañero a la intendencia, le palmeamos la espalda y decimos, con vos sí que ganamos, y no hacemos un carajo. Ese compañero por ahí gana, pero llega ya mal, llega mal. Yo el otro día hablé acá y le dije, mira, Argüello, me compraste a mí, pero yo no voy a ser alcahuete tuyo. Está claro, porque esto que digo, a mí nadie me representa, pero yo deposito mi confianza en un compañero, pero yo te voy a empujar y te voy a llevar y vamos a ir juntos. No es que te voy a dejar a vos solo, te voy a palmear la espalda y te voy a empujar para que te hagan mierda. No, vamos a ir juntos. Entonces, eso es un pueblo. Un pueblo es un pueblo cuando está organizado, cuando tiene unidad de concepción y unidad de acción. Entonces, el gobierno cuando llega así, cuando llega con un pueblo organizado, cuando llega con unidad de concepción y unidad de acción, va a hacer lo que el pueblo quiere, porque el pueblo te lo va a exigir. Miren, hay un historiador y analista inglés, Mills se llama. Los ingleses tienen con la Argentina una rosca media rara. Nos temen y a la vez nos odian. Y a la vez nos aman también porque buscan
justificación de qué carajo es el peronismo, ¿viste? Yo estuve también estudiando en Inglaterra y estos tipos me preguntaban cómo es, ¿viste? Me rompían los cocos todo el día. Mires, dice, ¿cómo? ¿Saben qué estudió? Dice, ¿cómo Perón en tan poco tiempo se quedó con todos los sindicatos? Porque fueron en 2 años el tipo se quedó con todo. Entonces el tipo empezó a estudiar el tema. Primera cuestión, fíjense cuando se hace la revolución del 43, con el GOU, con el Grupo de Oficiales Unidos, empiezan a repartirse los cargos. Perón era uno de los capos del GOU. Entonces dice, bueno, a ver, presidente de la República, fulano. Vicepresidente, fulano. Ministro de Economía, fulano. Ministro de esto, secretario de Estado, tal cosa. Todos pensaban, Perón parecía vivo, que es un boludo. No agarra nada. Y todo agarraban, ¿viste? Todo agarraban. Secretario de qué sos, pero nada. Y pero, al final una le dijo, pero ¿vos qué querés? El departamento de trabajo. ¿Viste? Qué boludo, el departamento de trabajo. Pero se había dado cuenta que había un sector de la población que nunca había sido tenido en cuenta, que eran los trabajadores. Y los trabajadores organizados en serio. Entonces, Perón, que había estudiado eso, dijo, me quedo con él. ¿Y qué hizo? Miren lo que terminó Perón y todos los otros boludos ni se acuerdan de qué carajo son. Entonces, y mire, se estudia eso. Y además descubre otra cosa. Que mientras los sindicalistas, porque los sindicatos no eran peronistas, estaban en manos de los comunistas, los socialistas, los radicales, de un montón de anarquistas. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué? Porque nosotros le decíamos, cuando alcancemos el nivel de conciencia, lograremos la felicidad y todo lo que nosotros queremos. A la mierda, cuando le dimos el nivel de conciencia, ¿cuándo carajo logramos el nivel de conciencia? Si era por eso, todavía estábamos en bola. Perón, ¿qué dijo? ¿Más qué nivel de conciencia? Acá hay un nivel de necesidad. Listo. ¿Qué hay? Esto da. Enfermedad. Un tipo se enferma, hay que bancarlo mientras el tipo está enfermo. Le da eso. Las vacaciones. ¿Cómo un tipo no va a tener vacaciones? Vacaciones. Aguinaldo. Ustedes tienen un montón de ganancias. Repartan un poco, guacho. Le sacan. ¿Me entienden? Va a la cosa concreta. Pero no se queda diciendo el nivel de conciencia, como hacían los marxistas, todo, ¿viste? Allá, el nivel de conciencia, ¿dónde carajo está? ¿Qué es el nivel de conciencia? ¿A dónde está? ¿Viste? Vamos a ser más concretos. Entonces, Perón iba a las cosas concretas. Nada de ese el nivel de conciencia. ¿Puedo decir algo, Ricardo? Sí. No, es importante destacar esto que decís que está muy bueno. Que todo eso que vos señalabas del aguinaldo, de la enfermedad, Perón se lo dio con leyes o decretos de leyes. La revolución social justicialista está cimentada por leyes, desde la creación de aerolíneas hasta la Constitución Nacional de Guatemala. Son leyes y eso es el soporte más extraordinario, ¿no?, que puede tener un Estado, soportar, sin hacer que el soporte de los cambios esté sostenido en leyes. Y el tema de la conciencia, que muy bien lo señalabas vos, pero él habla en su discurso del 17 de octubre, que interpreta este movimiento como el renacimiento de la conciencia colectiva de los trabajadores. Y si el hecho de la conciencia reside en el pueblo, por eso lo mejor que tenemos es el pueblo, ¿no es cierto? Porque en la masa amorfa, la masa anarquista y demás, anarquizada, quiero decir, no tiene conciencia social, mientras que el pueblo en su itinerario de movimiento, en ese movimiento de traslación que realiza, tiene esa conciencia. Y Perón le daba el pan, por decirlo de alguna manera, y la conciencia. Por eso pudo soportar el peronismo, cuando no tuvo la posibilidad de repartir el pan. Fíjense una cosa también. Perón
dialogaba con la gente, o sea, la escuchaba a la gente, y la gente lo escuchaba, pero a mí, creo que la otra vez lo dije, me sorprendía muchísimo ese diálogo. Por ejemplo, cuando el renunciamiento de Evita, cuando Evita renuncia, por ejemplo, ¿no? Y el pueblo dice, no, Evita, y Evita y trata de explicarle que no, qué sé yo, y la gente sigue, Evita, pero ¿viste? Y no le pueden decir lo que está pasando, ¿viste? Porque hay cosas que por ahí, ¿viste? No se pueden decir a veces, ¿viste? Y el por qué, y además también, ¿viste? A Perón le sacaban, si la ponían de vicepresidente, a Perón le sacaban la mejor conducción táctica que tuvo Perón, que fue Evita, la mejor conducción táctica. Evita ejecutaba y hacía ejecutar lo que Perón decía. Esto era extraordinario. Además ella misma lo dice eso. ¿Qué pasa? Además en ese renunciamiento hay otra cosa que cuando Evita se da vuelta y se abraza con Perón, había 1 millón de personas ahí. Un acto de amor adelante de 1 millón de personas. Eso es extraordinario. Ahí atrás está el dibujo. Claro, acá atrás. Solo esto lo puede hacer el peronismo. En ninguna otra cosa, en ningún otro lugar se da un acto de amor así, ¿viste? Donde ella llora en el hombro de él y él la abraza, ¿viste? Bueno, eso es extraordinario. En la película, si vos reparás, ella lo consuela a él. Es probable. Ella con la mano, qué cosa extraordinaria. No, eso tiene un significado, eso extraordinario. Bueno, y defiende un solo interés, el del pueblo. Fíjense, cuando uno vota, se establece un contrato con el que uno vota, ¿no es cierto? El que vota, el que quiere ser votado, dice lo que va a hacer. Y entonces uno cree en esa persona y lo vota, ¿no es cierto? Bien. Ahora después el tipo no cumple, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en los gobiernos peronistas, la verdad, es por demasía lo que nosotros hacemos. O sea, Perón le dio al pueblo más de lo que él había prometido. Y incluso los Kirchner también dieron más de lo que habían prometido. Entonces, eso es lo que tiene el peronismo. Ahora, fíjense, ese contrato, cuando no se cumple, es una porquería, porque, a ver, ¿cómo yo te voto a vos? Porque vos decís que me vas a bajar, por ejemplo, el impuesto a la ganancia. Me decís que vas a hacer pobreza cero. Me decís que vas a hacer esto, que vas a hacer aquello. Y resulta que haces todo lo contrario. Entonces, ahí hay un contrato roto. Antiguamente, nosotros tenemos una tradición española, hispana, que los españoles construyeron hacia el 1420 más o menos, no, 1520, perdón, 1520, una democracia en serio, que eran las comunas, los comuneros. Cuando los españoles avanzan después de 7 siglos de invasión árabe, empieza la reconquista española y van ciudad por ciudad reconquistando. ¿Qué pasaba? ¿Qué gobierno se iba a dar ahí si había sido 7 siglos habían estado árabes gobernando eso? Entonces, ¿cómo hacían? Y se crearon las comunas. Eran gente del pueblo, digamos, más bien gente rica del pueblo, pero de pueblo, y se llamaban los comuneros. Fíjense hasta qué punto tuvieron poder, que cuando los reyes católicos iban avanzando y se constituían estos comuneros, iban a la comuna y tenían que jurar ante la comuna. Y el juramento era más o menos así, cambiaba levemente en algunos, pero era más o menos así. Tú, lo señalaban al rey, que eres igual que nosotros, pero todos nosotros somos más que tú.
Ah, mierda, había que decírselo al rey eso, 1520. Si no cumples, más o menos era así, con las leyes que nosotros nos dictamos para esta comuna, dejarás de ser rey. O sea, le quitaban el cetro, no era más rey. Esto continúa durante un tiempo. Los reyes católicos mueren, primero muere él, después muere ella, y viene Carlos V, que en realidad no era español, era alemán. Ni sabía siquiera hablar español. Los idiomas en ese momento empiezan a aparecer como idioma. El español era un español rudimentario, digamos, antiguo. Entonces, viene el tipo, y te imaginas, un alemán que estos le digan, sacó un quilombo de la puta madre. Tanto es así que los tuvo que achurar a todos. Primero, digamos, fue haciendo diversas tramoyas el tipo y finalmente los mató a todos. Pero esa tradición de eso quedó. De alguna manera, los cabildos tienen que ver con eso. Cuando los cabildos, había dos tipos de cabildo, un cabildo cerrado y un cabildo abierto. El cabildo abierto, acá hubo dos cabildos abiertos famosos, el de 22 de mayo, ¿no es cierto?, donde deciden reemplazar, ¿no es cierto?, a toda autoridad española por una autoridad de acá, y el virrey vivo dice, bueno, sí, listo, ¿cuánto vamos a hacer? 5, el virrey pone 3 y le deja a los revolucionarios 2. Por supuesto, en cualquier votación perdían los revolucionarios. Por supuesto, fueron Castelli, Saavedra y un par más. Lo llamaron, cuando salió, le metieron un chumbo en la cabeza y dijeron, déjate de joder, renunciá, esto no va más, llamá de vuelta a otro cabildo abierto el 25 de mayo. Y ahí se hace la primera junta. O sea que nosotros tenemos una tradición de esto, de que cuando no se cumple, nosotros no respetamos el contrato, porque el contrato ya fue roto por quien lo tenía que cumplir. Ese contrato se debe cumplir. Cuando uno promete, se debe cumplir. Pero esto, ¿cómo lo hacemos? Solo se puede hacer si hacemos, tanto lo que decías vos con la democracia, solo lo podemos hacer si cambiamos la Constitución. Esta Constitución que tenemos nosotros es una porquería, hecha solo por un negocio entre el turco Menem y Alfonsín. El turco sacó la reelección y Alfonsín sacó dos cosas: la elección en Capital Federal, que como sabía que eran todos radicales en Capital, iba a ganar, y el tercer senador, el senador por la minoría. Entonces, fruto de un negocio, no de un concepto de país, porque la Constitución lo que tiene que decir es el concepto de país que queremos. Por eso Perón hizo una Constitución en el 49. Pero la mejor Constitución que hicimos los peronistas no fue la de 49. Fue la del 51 en el Chaco. Que el Chaco se constituye en provincia y hace una Constitución en el año 51 que nunca se puso en marcha. Esa Constitución hacía que la gente vote dos veces. Uno, se votaba por el partido político, los dirigentes políticos. Y vos elegías también un dirigente social. O sea, por ejemplo, yo voto por el secretario general del sindicato, o voto por el director ¿cómo se llama? El presidente del club tal. Las organizaciones libres del pueblo. Exactamente, las organizaciones libres del pueblo. Organizaciones libres y del pueblo. Fíjense la diferencia de nosotros, los peronistas, con el sistema liberal. Nosotros creemos en esto. Los liberales, ¿cómo lo ponen? Así miren, ONG. Y acá, esto, fíjense, nosotros
perfectamente y por lo positivo lo que deben ser las organizaciones libres del pueblo. Tienen que estar organizados, libres, porque no tiene, el Estado no se mete en eso. Por ejemplo, un sindicato. Un sindicato es una organización libre. Los compañeros del sindicato eligen a su comisión directiva, deciden lo que van a hacer, son ellos los que... En un club lo mismo. ¿Por qué ahora quieren hacer a los clubes de fútbol, lo quieren hacer sociedades anónimas? Porque no se bancan que los socios tengan que ver con el club. Porque es una cuestión de amor el que tiene el hincha con su club. Y esto no lo soportan. No soportan el amor estos tipos. Y que tienen que ser populares. Estos, miren cómo lo definen. Lo definen por lo que no es. Por lo negativo. Nada se debe definir por lo que no es. Porque, ¿qué? A ver, un gato que es todo lo que no es caballo, perros, chancho, vaca, es una estupidez eso. No, hay que definir las cosas por lo que son, no por lo que no son. Acá dice, encima además, ¿qué ponen? Las iniciales, que no significan un carajo, porque ustedes dicen ONG. ¿Qué significa? Nada. En vez nosotros decimos Organizaciones Libres del Pueblo, no decimos OLP. En otra época se veía ese quilombo. Y además lo que falta es la palabra libre y la palabra pueblo, en la nueva construcción liberal, ¿no? Claro. La palabra libre y la palabra... ¿Cómo un tipo va a ser libre? ¿Qué te pasa? No puede ser. Entonces, esto es lo que es un pueblo. Nosotros, el pueblo cuando se organiza, ¿cómo se organiza? Así. Por eso nosotros tenemos que construir el verdadero poder que nosotros tenemos que construir. No está en el Estado ni está en el gobierno. ¿Saben para qué nos sirve el gobierno y el Estado? Para facilitar la construcción de la comunidad organizada, que es el conjunto de estas organizaciones. Eso nos va a dar poder. Porque si no pasa lo siguiente. La compañera Cristina, que me parece una excelente persona, la compañera decía los empoderados, ¿no es cierto? Este hombre asumió y empezó a hacer mierda todo. ¿Por qué? Porque no estaba el poder. Porque si no le hubiese resultado más difícil. Fíjense Macron. Acá nos aumentaron el 80% de las naftas en el último año. Y no pasó un carajo. En Francia aumentaron el 20 y pico por ciento. Y se hace un quilombo de la puta madre y Macron hoy dio marcha atrás. Porque la organización del pueblo es lo más importante que hay. Ahí está el poder, ahí radica el poder en serio. Porque este tipo, muchas de las cosas que hizo, las hizo porque estamos desorganizados, porque estamos solitarios. Yo me acuerdo, miren, a mí me pasó, ¿no es que? Cuando fue el balotaje, en los últimos 15 días, yo salí con mi mujer a tirar volantes por abajo de la puerta, a hablar con la gente. Solos. Muchos de nosotros hicimos se me caían las lágrimas. Teníamos unidad de concepción. ¿Viste? Sin que nadie nos dijera, hicimos volantes y salimos. Pero, ¿viste? Hubiese sido mejor acordarnos antes, ¿viste? Este es el problema. Después lloramos sobre la leche derramada. Y no es así. Y la última de las verdades, lo mejor que tenemos es el pueblo. ¿Lo dejamos para el break? ¿Después del break? Chiquito, nada más, chiquito, porque ya hablamos un montón de todo. Ya está la milanesa, bueno, el cáter y se va. Se pasan los choris. Miren, si no fuese así, vamos a suponer que no fuese así, que lo mejor que tenemos no es el pueblo. ¿Quién es? Vamos a ir por lo negativo entonces. Vean, no es el pueblo lo mejor que tenemos. ¿Y quién carajo es? El antipueblo. Claro, es un grupo, una persona. Lo mejor que tenemos es el campo, te diría. Claro, Para esto sí. pero si nosotros creemos que lo mejor que tenemos es el pueblo,
escuchémoslo, que tiene mucho para decir este pueblo. Había una canción de Pablo que decía, este pueblo tan distanciado entre sí tan solo a veces. Y yo no soy más que uno de ellos. Sin la comina, yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta. Y una expresión abierta. Hacia lo que es novedad. Esa canción marca clarito, ¿viste? Dejémonos estar solos. Claro, pasa que somos un pueblo muy reprimido, por ejemplo, los que son de mi generación. Casi todos nos criamos, nacimos, yo nací en 53, nací en el gobierno peronista, pero nos criamos y nos trataron de formar con un orden establecido por dictaduras, ¿no es cierto? Y en cierta parte lo que hoy pasa es el éxito de esas dictaduras. Por más, por más laburo que llevemos adelante, porque tenemos generaciones perdidas. Seguro. O sea, Francia, con lo que decía hace un rato, pasó lo que estamos pasando nosotros hace 500 años atrás. O sea, democráticamente son mucho mayor que nosotros, una democracia más trabajada, más adulta, con más historia, habiendo pasado muchas cosas de las que pasamos nosotros, más madura también. Sí, pero también yo te voy a decir algo. El Papa dice, América Latina, América es el continente de la esperanza. Y te voy a explicar por qué. Yo he tenido la suerte de estudiar mucho en Europa, de estar becado en muchos gobiernos europeos. Para mí Europa está muerta. Está muerta, pero créanme yo, no puede salir nada novedoso de eso. Están fritos esos tipos. Incluso hasta la tierra está muerta. Ese es el problema que tiene. ¿Viste? La tierra y el agua. Y por ejemplo, no tienen hijos, tasa de natalidad negativa en toda Europa. Incluso los danos, que son los grandes bestias, que son los amantes de no sé qué. No, van para atrás también. Y los españoles también. Tasa de natalidad negativa, no saben qué hacer. Mirá, en Holanda, vos querés tener hijos, por cada hijo que tenés te mandan 15 días con tu mujer. Cuando tu mujer quede embarazada te mandan 15 días de vacaciones a donde vos quieras, porque no tienen hijos. No tienen hijos. Y saben que el otro problema que genera eso, genera un problema que es el siguiente: los tipos no pueden pagar las jubilaciones, porque hay más viejos que jóvenes, y los aportantes sería agujero negro de la economía europea. Pero además de eso, ellos para fabricar necesitan robots, porque no tienen fuerza joven. Y esto de que no quieren que entren los africanos, los árabes, ¿viste? Todo eso, a veces hacen vista gorda, ¿viste? Porque necesitan la fuerza de trabajo en algunas cosas. Y hacen la vista gorda, ¿viste? Y el tema también que, ¿viste? Cuando viene un africano y viene un árabe, quiere tener hijos, ¿viste? Entonces vos de pronto ves una rubia espectacular caminando por Dinamarca con un groncho y un montón de gronchitos al lado, ¿viste? O sale el equipo de la selección de Holanda y tenés 4 negros, ¿viste? ¿Cómo es esto, viste? A veces muchos de ellos no se lo bancan esto, Ricardo, acordate que pensando en eso, el plan trienal incluyó un capítulo de política demográfica para la Argentina. Pero planteaba los 100 millones de argentinos para el año 2000, disputando a todas las políticas contrarias a las de los Estados Unidos. Claro. Porque todo tiene que ver con el crecimiento. Claro. O sea, hay que crecer en todo. Además tenemos un territorio inmenso. Pero es que sinceramente no veo, obviamente que sí hay que crecer y todo, pero no podemos darle de comer a la gente. O sea, no le pudimos dar de comer. En la época de Perón no le pudimos dar de comer. En la dictadura En la época de Perón sí. Pleno Por lo que tengo entendido, sí. Pleno empleo, no de hambre. Y hoy. No sé, no creo que haya habido tanto debate como para saber si en el Chaco le daban de comer. Hoy, si tuviera la decisión política de que todos los argentinos coman, comeríamos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacía
un secretario de comercio peronista es: nosotros precisamos, por ejemplo, 60.000 millones, digo el número, de toneladas de trigo para consumo interno, entonces toca. Si